Jeremías 6:16 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a leerlo hasta ahí. Hermano, lo importante de la reforma es precisamente que estaba el espíritu de esta palabra en lo que era el movimiento de la reforma. Nosotros no caminamos caminos que nosotros mismos hicimos. Nosotros no estamos en una fe que nosotros nos inventamos. Nosotros no participamos de las bendiciones que participamos porque fuimos nosotros quienes las plasmaron aquí en la tierra. Nosotros caminamos sendas antiguas. Nosotros seguimos pasos de personas que vinieron antes que nosotros, de gente que derramó su sangre, empezando primeramente con todos los profetas del Antiguo Testamento, luego la sangre más preciosa del universo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de los apóstoles, la sangre de los mártires, la sangre de los reformadores, y cuántos hermanos aún siguen derramando su sangre por el Evangelio. Nosotros caminamos por sendas antiguas y de vez en cuando se tiene que reformar. Precisamente reformarla es volver a tomar la forma. Algo que se deforma ya no es lo que era antes. Y nosotros podemos verlo y podemos aplicarlo tanto a lo que es en el contexto histórico y en el contexto global, pero también tenemos que aplicarlo a lo personal. En el estudio de hoy vamos a tratar eso, ese macro, eso global e histórico, pero también quiero que tengan en mente que en nosotros las verdades de la palabra, en nuestro corazón, pueden llegar a deformarse. Pueden llegar a tomar una figura que no es la bíblica. Y nosotros, la reforma, hermano, comienza en el individuo, en aquel que quiere agradar a Dios, en aquel que quiere buscar de Dios y quiere ser semejante a lo que dice la palabra, no a nuestros propios pensamientos, no a nuestras culturas, sino a lo que Dios ha establecido desde esta palabra, y vamos a tocar de ella, esto que nosotros tenemos es un tesoro tan grande. La Biblia es un tesoro tan grande que vamos a tocar, que precisamente una de las raíces de por qué tuvo que haber una reforma hace 500 años es porque esta palabra le era oculta a las personas, no les era accesible, y lo que causó ser ignorante de la palabra para la humanidad fue algo terrible. Así que la reforma, tengamos en mente que reformar es volver algo a su estado original. Una información breve e introductoria. El tiempo de la reforma fue aproximadamente desde el 1517, lo cuentan desde que Martín Lutero, como que cuentan el principio oficial, el comienzo oficial de la reforma, tan pronto Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y afectó prácticamente el mundo conocido hasta ese tiempo por completo. Esto que está aquí, vamos a ver si funciona esto y no lo daño. Casi lo daño, pero no sé si puede apreciar en este de acá, en el televisor, esto aquí es España. Eso que está ahí es España. Aquí está Italia. Entonces, toda Europa fue afectado por lo que fue la reforma. O sea que prácticamente el mundo entero fue afectado por lo que sucedió en la reforma. ¿Quiénes estuvieron involucrados en la reforma? Pues la Iglesia Católica estuvo involucrada a raíz de las carencias de lo que se
constituyó la Iglesia Católica, las carencias que habían en ese gobierno, porque la Iglesia había perdido como institución, había perdido su forma prácticamente totalmente. La corrupción de la humanidad había invadido lo que se supone que fuera columna y baluarte de la verdad, lo que se supone que fuera la institución de la iglesia, ese colectivo, ese gobierno eclesiástico que se supone que promoviera lo espiritual, que promoviera lo que es el crecimiento de la fe en el mundo, lo que es ser luz, lo que es ser sal, había perdido su forma. No alumbraba, no salaba, había sido tergiversado y había sido deformada. Y también la iglesia como individuo. Aquellos que componen el cuerpo de Cristo para ese tiempo, hermano, dependían de una institución eclesiástica que no les proveía. Imagínese usted, cuando usted se convirtió, que se dio cuenta que era pecador y que necesitaba salvación, y alguien les presentó a Cristo, imagínate que no hubiera quien le presentara a Cristo como se supone. Imagínese que solamente usted se quede con la expectativa de que merezco juicio, yo sé que he pecado contra Dios, yo sé que estoy mal delante de Dios, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y lo que se le presentaba era, como mencionó el hermano Andrés, una de las cosas, las indulgencias. Da chavo y eres salvo. ¿Usted se cree que darle una moneda, que dar dinero, trae salvación o ni el sentido de salvación al alma? A un alma realmente necesitada, a aquellos que quieren ser parte del cuerpo de Cristo, que habían tenido una experiencia genuina de arrepentimiento y lo que se les presentaba no era bíblico. Lo que se les presentaba no satisfacía las necesidades del alma. Imagínese esa lucha, hermano, y el tropiezo que eso causó a tantas personas. Ante eso se levantaron reformadores, como por ejemplo Martín Lutero. Martín Lutero, las 95 tesis trataban mayormente de lo que son las indulgencias, la autoridad que se le había dado al Papa, y una de las cosas que más le chocó a Martín Lutero, porque él era una de esas personas que había tenido un encuentro con Dios, era, hermano, el dolor de una persona arrepentida que no tiene a dónde recurrir, que no hay iglesia, no hay dónde recurrir donde tú puedas sentir la satisfacción de ser salvo. Porque lo que te presentan, porque hermano, la corrupción del ser humano es terrible. Imagínese usted en ese tiempo querer ser salvo y he tenido un encuentro con Dios y ¿qué tengo que hacer? Donde único puedes ir es a la iglesia católica, no hay más nada. Vas para allá y el que está allí, porque la depravación del corazón humano es terrible, y para ese tiempo estaban tratando de levantar la Basílica de San Pedro, que necesitaban muchos chavos, como mencionó Andrés, y lo que estaban era recaudando dinero. Y entonces tú ves, imagínate tú ser un sacerdote, un arzobispo, alguien, y tú de momento ves a esa persona que tuvo un encuentro con Dios y quiere arrepentirse, y bien entusiasmada, y un corazón carnal. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Abusar? Y decir, pues qué bueno que tuviste un encuentro con Dios. Ahora yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que aportarle económicamente. ¿Cuánto tú tienes guardado? ¿Cuánto tú tienes guardado? Yo he guardado todo. Yo he tratado de guardar todo lo más posible de los últimos 5 años de trabajo para poder crecer, añadir unas cosas a mi granjita, a mi familia. Pues eso es lo que tienes que darme. Si tú quieres ser salvo, eso es lo que tú tienes que traer a la iglesia. Porque el ser humano, hermano, cuando tenemos que entender que la iglesia católica para ese tiempo específicamente, y a través de la historia, pero trayendo el tiempo de la reforma para que veamos la oscuridad, era un andamiaje completamente diseñado para traer dinero
a lo que es el Papa y aquellas personas que estaban en alta jerarquía dentro de la iglesia. Para eso existía. No existía para la salvación de las almas. Existía para poder político y poder económico. Y eso es bien triste, hermano, que se convierta lo que se supone que sea el ente que proyecte a Cristo, que proyecte salvación a las almas necesitadas, se convierte en una estructura que lo que sirve es para ser predadora de aquellos en necesidad. Y en eso se había convertido la Iglesia Católica. Ante eso se levantó Lutero con las 95 tesis. Calvino también se levantó. Se levantó William Tyndale. Calvino hizo los institutos de la religión cristiana, que hablaba de lo que eran los sacramentos y todo lo demás, que fue muy importante para ese tiempo. Después las enseñanzas de Calvino pues fueron tomadas por aquellos que le siguieron y se convirtieron en lo que conocemos hoy de lo que es el libertinaje y lo que es lo que conocemos comúnmente como salvo siempre salvo. Que una vez vienes a Cristo, tú puedes hacer todo lo que a ti te dé la gana, que no hay manera de tú perder tu salvación. Pues eso se convirtió en eso. Pero para el tiempo de la Reforma, las cosas que trajo Calvino específicamente era un redescubrimiento de lo que era la soberanía de Dios y lo que era el plan de Dios para la vida de los creyentes. Igual William Tyndale, que fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al vernáculo, al lenguaje que las personas pudieran entender. Porque el lenguaje que se utilizaba para leer la Biblia en las misas era latín. Y las personas no entendían latín. Así como usted no entiende latín, pues así tampoco ellos entendían latín. Y se les predicaba. Imagínate que yo esté aquí y cada vez que yo lea de la palabra, lo único que usted escucha en español sean mis opiniones, y cuando yo lea la Biblia es en latín. Y yo trato de respaldar algo con la Biblia y se la lee en latín. ¿Qué usted va a entender? Absolutamente nada. Pero como me tendrían en estima, como para ese tiempo que los sacerdotes los tenían en gran estima, pues le creían todo lo que decían. Le creían todo lo que decían porque eran las personas más educadas, eran las personas que habían tenido posiciones importantes en la sociedad como para ese tiempo, y les creían. Y así que podían decir cuanto disparate quisieran, y la gente realmente no tenía con qué comparar, no tenían algo que decir, esto es la verdad y esto que me estás diciendo es mentira. Pero ante eso, hermano, se levantaron reformadores, personas importantes, y quiero que entiendan, porque uno busca en Google y uno busca parte de las cosas que creía Lutero y no es lo que nosotros creemos. Las cosas que creía Calvino y no es lo que nosotros creemos. Los reformadores fueron personas utilizadas por Dios en ese tiempo, en un tiempo de oscuridad, y ellos empezaron a ver la luz. Ellos empezaron a descubrir lo que estaba oculto. Y venían con sus propios prejuicios, venían con sus tradiciones, y aún en medio de todo eso, Dios le plació utilizarlos para revelar verdades que habían sido ocultas de las personas. Y nosotros gozamos de lo que ellos descubrieron, pero nosotros gozamos de que han habido personas también que le han seguido, que han podido en cierta forma darle una forma más bíblica a las cosas que ellos descubrieron. Y entonces vamos a tocar las 5 cosas en este estudio, vamos a tocar las 5 cosas que resumen en un sentido general el espíritu de las reformas. ¿Qué cosas se reformaron? Amén. Él fue un hombre que en ese medio de la oscuridad quería agradar a Dios y tuvo la ventaja, y obviamente Dios trabajó en su vida y tuvo la ventaja, como mencionó el hermano Andrés, de que era una persona de estudio, que iba a ser abogado y se metió a monje. Y era una persona de estudio, estudió, tuvo acceso a las escrituras, hermano. Y eso es lo primero la primera de las solas que vamos a tocar, es la escritura. La importancia de la escritura, hermano. Lo que le pasó a estos reformadores es que se chocaron con la escritura. Es imposible uno leer la Biblia y quedar igual. Si Dios empieza a operar en la vida de uno se pone a leer la Biblia y no hay manera de uno quedar igual.
La Biblia transforma, la Biblia hace una obra de transformación en la vida del ser humano. Hermano Wilfredo de Solomón. Eso es correcto. Las 5 solas, como le mencioné, son un resumen de lo que son los principios de nuestra fe cristiana y de la respuesta conjunta ante toda aquella oscuridad que había en esos tiempos, la respuesta conjunta de la reforma y los reformistas. Las 5 solas son un conjunto que no podemos desligar una de la otra. Lo que vamos a estar estudiando no es que yo pueda coger una sola y quitarla de las demás. Tienen que ir juntas. Son parte esencial el uno de la otra, se entrelazan entre sí y son, hermanos, si cogíamos en una, las perdemos todas. Y es algo bien importante que tengamos eso en mente. Tengamos eso en mente y, hermanos, son una herramienta porque las 5 solas no solamente resumen lo que fue el espíritu de la reforma, sino que son tan importantes para nosotros como cristianos, porque proclaman las verdades que nosotros hemos creído y que nosotros predicamos, las resumen en 5 conceptos fáciles de explicar. Bueno, entre comillas, pero es una simplificación de nuestra fe que nos puede ayudar aún a presentarla a aquellas personas que están alrededor de nuestro, que nos preguntan, ¿pero qué es lo que tú crees? ¿Qué es eso del cristianismo? ¿Qué es eso que tú has estado toda tu vida en eso? Pues las 5 solas son una de las herramientas que podemos utilizar para responder esa pregunta. La primera, sola escritura. Ya le había mencionado lo que es la reforma, que es llevar algo a su estado original. Sola escritura, solo la escritura. ¿Y a qué se refiere? A que solamente la escritura tiene la autoridad de fe y de instrucción en la vida cristiana. No hay autoridad por encima de la palabra para nuestra vida, Mananel. Le quita la locura a la gente, la Biblia. Sí, y eso no lleva ni 100 años. Eso no lleva ni 100 años que la Iglesia Católica leía todo, daba la misa en latín. Ni 100 años. En latín. Lo demás en latín. Y eso es así. Y la realidad es, hermano, la reforma, la escritura fue algo que fue descubierto en la reforma. Hermano, es tan importante la escritura, la autoridad, la máxima autoridad de la vida cristiana en la escritura. Nos dice 2 de Timoteo 3, 15 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La importancia de la palabra, la autoridad que tiene la palabra, la realidad de ella, la veracidad de ella y lo más importante en la vida del cristiano en cuanto, como dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que para perfeccionarnos está la palabra. El Espíritu Santo obrando por medio de la palabra, por lo que leemos, por lo que aprendemos, por medio de la palabra, es para nuestra salvación. No hay una nueva revelación, hermano. Nadie, ningún hombre, aunque se llame apóstol, aunque se llame querubín, aunque se llame lo que se quiera llamar, nadie va a tener una revelación nueva que le añada esta palabra.
ni tampoco va a tener una revelación que le quite a esta palabra. La palabra de Dios, la Biblia que nosotros gozamos de ella hoy en día, que ha costado sangre, hermanos, nosotros tenemos el beneficio de la revelación de Dios para el ser humano, la completa revelación de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Todo el deseo, todo lo que Dios quiere para el ser humano lo tenemos a nuestro alcance en nuestro lenguaje, que podamos entenderlo. Eso no había en el tiempo de la Reforma. Esta sola escritura, solo la escritura respondía a que la autoridad había sido usurpada, que el Papa ejercía y el sistema de gobierno eclesiástico ejercía autoridad sobre el creyente como máxima autoridad, por encima de la palabra. Por encima de la palabra era el Papa, por encima de la palabra eran las tradiciones eclesiásticas, por encima de la palabra habían hombres e instituciones impuestas que si la palabra decía esto y ellos decían que era otra cosa, pues la revelación de la palabra quedaba en segundo plano a la revelación de estas personas. Entonces, tenemos que entender que la palabra es la máxima autoridad en la vida del cristiano. Si la palabra no es la máxima autoridad, hermano, ¿usted sabe cuántos abusos pueden suceder dentro del cuerpo de Cristo cuando se quita la palabra como máxima autoridad? Ahí tenemos cuando se levantan hombres por encima de un grupo de personas y hacen barbaridades, como hubo allá en los Estados Unidos. Se levantó un hombre que sabía hablar, que sabía decir, hizo una comuna y cuando vinieron los federales a buscarlo, convenció a todo el mundo de que vamos a tomarnos este cianuro porque nosotros nos vamos para el cielo ahora. Y todos cometieron suicidio masivo en conjunto. ¿Por qué? Porque un hombre iba por encima de la autoridad de la palabra. La palabra, uno lee la palabra no va a permitir eso. Si uno conoce lo que dice la Escritura, uno no cae en ese engaño. Pero cuando se le da, hermano, en la iglesia, en diferentes, es que las sectas que se derivan del cristianismo y que uno escucha cosas horribles acerca de lo que sucede, es porque la Escritura dejó de ser la máxima autoridad. Fue un profeta la máxima autoridad. Fue un pastor que se levantó como máxima autoridad. Fue un apóstol que se levantó como máxima autoridad. Fue un individuo que se levantó como máxima autoridad y sucedieron aberraciones. Hay documentales de un hombre que se levantó porque esa secta permitía y decía que es uno de los errores de los que tiene el adventismo, lo que tiene los testigos de Jehová, los mormones, que ponen personas como aquellas que han recibido una revelación continua de lo que dice la Escritura. Y entonces, hermano, se escuchan unas cosas. Un hombre que tuvo 80 y pico de esposa y estaba ya en cama que no podía hacer nada. Estaba muerto en vida, pero como quiera, esas mujeres y algunas menores de edad tenían que pasar en fila todas las noches para darle un beso al viejo. Y eso, un beso, ¿cuántas cosas fueron obligadas a hacer? Porque lo hizo toda su vida. Cuando era joven, de adulto y de anciano, hizo toda esa aberración. ¿Por qué? Porque se estableció una persona por encima de la Escritura. Hermano, la Escritura, uno conocer la Escritura no va a permitir ese tipo de aberraciones y abusos dentro del cuerpo de Cristo. Porque al nosotros tener acceso a la Escritura, y una de las cosas, le doy gracias a Dios que nuestra iglesia, nosotros ahora mismo estamos estudiando la palabra. Cada hermano aquí tiene acceso a una Biblia. Y si yo digo un disparate, yo estoy seguro que van a venir hermanos y me van a decir, tú dijiste un disparate. Lo sé, lo tengo claro. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia y es necesario. Todo eso es necesario dentro del cuerpo de Cristo porque, hermanos, no podemos caer, y más en el tiempo que vivimos. Ya Cristo está a las puertas, no podemos perder el tiempo en errores doctrinales, no podemos perder el tiempo en ignorancia cuando tenemos
la escritura claramente puesta en nuestras manos. Y las carencias, es interesante que las carencias que habían en aquel tiempo era por falta de información. Había falta de información. Ahora nosotros tenemos y luchamos porque esto de solo la palabra es importante en nuestro tiempo, pero ahora es por el exceso de información. Ahora hay tantas personas hablando, hay tantos recursos hablando, hay tanta gente que no sabe nada, que se pone a decir 2 o 3 palabras bonitas y enredan un montón de personas en el error. La escritura, hermano, no sé cómo enfatizarlo más de que la autoridad máxima en su vida sea la escritura. Y cuando digo máxima autoridad también cabe mencionar que no es para rebelarnos en contra de los pastores y de los líderes, porque eso también está en la escritura, que honremos a aquellos que Dios pone a dirigir, a estar sobre nosotros, porque van a dar cuenta por nuestra alma. Que, hermano, por eso la escritura es tan tremenda, porque no te deja irte para ningún extremo. Si uno quiere ser extremista, pues no leas la palabra. Lee un versículo que te guste y llévalo a un extremo. Pero no la leas completa porque la Biblia no te va a dejar, no te va a permitir irte para ningún extremo. Siempre que te estés inclinando a un extremo, te va a decir, echa para acá. Echa para acá que este es el camino. No te vayas, no te desvíes. Este es el camino. ¿Alguien alzó la mano por ahí, hermano? Que el engaño va a ser continuo. Eso tenemos que entender. El engaño no acabó en la reforma. El engaño va a ser continuo. Y no solamente de la Iglesia Católica, sino algo que quiero tocar es que, hermano, con todo el exceso de información que nosotros tenemos, hay personas que parecen que creen lo mismo que nosotros, pero realmente no lo creen. Que parecen que nosotros diríamos, esta persona cree lo que yo creo. Y uno escucha 2 o 3 cosas que se parecen, pero de momento dicen, pero Jesús no es Dios. Y uno dice, adiós, pero no estaba cantando coritos pentecostales. Y entonces, pues uno tiene que tener cuidado, siempre la palabra es importante. Y uno va a encontrar, hermano, lo que la Biblia llama palabreros, gente que sabe hablar, que sabe hacer las pausas correctas, que sabe bajar la voz para instigar la emoción, que sabe alzar la voz y gritar y decir que esto es lo máximo, que saben manipular las emociones, que saben hacer todo eso, que se disfrazan de ángel de luz. Pero la realidad es que son falsos maestros y nosotros tenemos que estar apercibidos. No por falta del conocimiento de leer, es que no nos gusta leer, es que nos pesa leer, es que no queremos leer. Y entonces eso, hermano, y mira qué cosa, que algo tan sencillo como que es que a mí no me gusta leer, me quedo dormido, puede abrir la puerta a que te engañen, de algo tan grande como es que tú quieres agradar a Dios y te presenten la salvación, que no es. Y que por uno no querer leer, vamos a decirlo así, por vago, porque no queremos, nos perdemos, por no querer entender, saber cosas, hermano. La Biblia, una de las cosas que sorprende más de la Biblia es que es clara. Yo estaba hablando con Nilmar y mientras yo preparaba esto, yo decía, nosotros debemos de estar orgullosos de ser cristianos, porque la fe cristiana, la religión cristiana es una fe completa, es una religión que se ha establecido hace más de 2000 años, que se ha ido trazando a través de la historia desde el principio, que, hermanos, nosotros no tenemos cosas livianas, la Biblia no deja nada en duda. Y dice, si eres falto de sabiduría, pídele a Dios, que no va a reprochar dártela. Que es algo, hermano, ser cristiano, hermano, es lo mejor que uno puede hacer en el mundo. Más que cualquier cosa que uno pueda hacer profesionalmente, en la educación, en lo que sea. Lo mejor que uno puede ser y que somos, es que somos cristianos. Aún las Biblias, y es importante saberlo para que cuando un católico se lo presente de esa forma, esto está en la Biblia, si ellos van a su propia Biblia católica, la misma Biblia católica aclara y dice que tiene esos libros apócrifos, que esos libros no son parte del canon bíblico, sino que son parte de una añadidura en contexto histórico.
Amén, eso es así. Importante, la palabra, máxima autoridad, el Espíritu obra para que nosotros la entendamos. Hermano, nada más he dado una sola. Me faltan 4 solas y no quiero dejar esta sola. Así que vamos, voy a acelerar lo más rápido posible. Si hay un comentario cortito, pero voy a tratar de meterle turbo. Ustedes saben que yo no soy muy turbo, pero vamos. Para culminar esto de la palabra, solo la Escritura, 2 Timoteo nos advierte, 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 de Pedro 3:16-17, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ella de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Va a haber gente que tuerce la palabra para su propia perdición, tuercen la palabra. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, o sea que ya sabiéndolo, ya siendo advertido, y hermanos, la palabra es el único libro de fe que te va a decir, ten cuidado conmigo, ten cuidado que me pueden utilizar mal. Mire qué tremendo, la misma Biblia te dice, ten cuidado que pueden coger un versículo de aquí y engañarte con él. Así que, y nos dice, ya lo saben de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Vamos para la segunda sola. Solo Cristo. Solo Christus, en latín. Aquí vamos a aprender hasta latín hoy. Solo Cristo. Esto responde a solo Cristo, que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solamente por medio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Solamente por medio de Cristo tenemos la salvación. 2 de Timoteo 2:3-6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo mismo dijo de sí mismo en Juan 14:6-7, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Cristo diciendo, yo soy la revelación de Dios a la humanidad. Solamente a través de mí es que hay salvación. La salvación proviene solamente de Cristo. No hay otro Salvador. Cristo es el único Salvador del mundo. Esta sola respondía a lo que hablamos. El perdón de pecado era por medio de las indulgencias. Tú dabas tanto dinero y eras salvo. Entonces tú tenías gente que eran pobres, que les quitaban las cosas, pero también había gente que tenía chavos para pagar una buena indulgencia. Y eres exento de 30 años de pecado. Porque tenían chavos. El pobre pues era exento de 1 año de pecado, vamos a ponerle. Pero el que tenía chavo podía comprar más. Se parece a ciertas cosas que vemos. Lo creían. Es que Juan Tetzel era un evangelista de indulgencia tremendo. Era un evangelista fogoso, que lo que botaba era candela. Ese hombre convencía a cualquiera de dar la moneda. Y convenció a muchos. Bueno, y si ahora mismo tenemos como testimonio de que funcionó sus recaudaciones, lo que es la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano. O sea que funcionó. Engañó a 20,000 personas por ir para abajo y recaudó los fondos. Sigue funcionando. Y sigue funcionando. Y hermano, entrar a utilizar a Cristo, el Evangelio para vender. Ya me están diciendo que cortan, me faltan 3 solas. Así que el que quiera hablar, perdón.
El banco más grande del Vaticano, ustedes, chacho. Sí, no, es que el dinero se utilizó para dar salvación cuando la salvación es solamente por medio de Cristo. El Papa se había dado la autoridad de perdonar pecado, que un hombre podía perdonar pecado. No Cristo, cualquier hombre ordenado, que usted venga para acá y usted me diga, no, Francisco, que yo hice esto, aquello, y que yo le ponga la mano y le diga, perdonado eres, hermano. Tremendo, ¿no? Qué fácil. Hermano, nosotros estamos delante de Dios 24/7. Dios conoce las profundidades de nuestro corazón y por medio de Cristo. Le hace Hebreo, hermano, le hace el libro de Hebreo, tómalo como asignación. Hebreos te menciona lo que es el sacerdocio de Cristo, lo que es que Cristo ahora es el que intercede por nosotros delante del Padre. Ya ni la ley, ni lo establecido por Moisés, ya eso no está válido. Cristo se constituyó el sumo sacerdote desde su muerte y para siempre. Ya como único tenemos acceso, y hermano, tenemos acceso al lugar santísimo. Hermano, acceso directamente al Padre por medio de Jesucristo. Y además de que se le añadía a personas muertas, se le daba la autoridad de ser mediadores entre Dios y aquel que oraba. Ahí caen los santos, ahí están las diferentes Virgen María, que hay como 20, pero son un montón, y entonces, hermano, se le dio la Iglesia Católica, de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Católica, es que María es corredentora juntamente con Cristo. Y eso es una aberración, una herejía, eso es totalmente antibíblico. No hay salvación para el ser humano fuera de Jesucristo, solamente Cristo, solo Cristo. Cristo mismo nos advirtió, Cristo mismo nos dijo en Lucas 21:8, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mateo 24:25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad de estar en los aposentos, no le creáis. Vendrían falsos cristos. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Hablando Pablo del engaño que había caído sobre la iglesia en Corintio. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, diciéndolo, ustedes están permitiendo que entre cualquier cosa en su vida que reemplace a Cristo. Entonces nos advierte y nos dice, no permitamos eso. Nada puede reemplazar a Cristo en nuestra vida, solamente Cristo. Y en estos tiempos vemos el ataque a la figura de Jesucristo de diversas formas. Sola fe, solamente por fe. La salvación es por fe, no es por obra. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Somos salvos por medio de la fe y vivimos nuestra salvación por medio de la fe, no por nuestras obras, no por lo que ven nuestros ojos, no lo porque estamos percibiendo en nuestros tiempos, no por las oscuridades que se puedan levantar, nosotros vamos a retroceder. Nosotros tenemos fe en Dios primeramente, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos fe en las promesas globales y personales que Dios ha plasmado en su palabra. Tenemos fe en Cristo, que aún después de nuestra muerte estaremos juntamente con Él. Nuestra fe está puesta
en Dios, y en esa confianza es que debemos vivir siempre. Nuestra vida cristiana debe de depender de la fe, y esto respondía porque no puede depender de condiciones o tradiciones dogmáticas. Nuestra fe no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de un set de reglas que nosotros cumplimos, depende de nuestra fe en Jesucristo, y por medio de esa fe nosotros hacemos y obramos de ciertas formas que agradan a nuestro Dios. No porque esas cosas sean las que nos salven, es que ahora en nuestra salvación somos libres para agradar a Dios. Nadie que no tenga a Jesucristo, que no reciba la salvación por fe, puede ser salvo. Puede hacer todas las buenas obras que haga, puede tratar de ser la persona perfecta, pero el primer paso es la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. No, nadie se salva por bueno, hermano. Nadie se salva por bueno. Nos salvamos solamente a través de Cristo y solamente por medio de la fe en Él. El bien que hacemos, lo hacemos porque Él nos ha hecho libres para poder obrar en Él. El ataque de hoy a nuestra fe, hermano, es real. Todo, las tinieblas en los aires, todo trata de atacar nuestra fe para que nos rindamos, para que no creamos las promesas, para que pongamos en duda la verdad de la Escritura, para que pongamos en duda la persona de Jesucristo, para que dudemos de todo y no sintamos paz en la fe que hemos creído. Una sola fe. Sola gratia. Sola gratia, solo por gracia. Nosotros recibimos la salvación, hermano, por gracia. Efesios 2:8. 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por gracia. Nosotros recibimos la salvación, hermano, porque es un regalo de Dios. Porque a Dios le plació. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no fuera por Dios, hermano, por el amor de Dios hacia nosotros, ninguno estuviéramos aquí. Y Dios tiene todo su derecho en su soberanía y en su autoridad de negarle la salvación a la humanidad. Él es Dios. Si a Dios le hubiera placido cerrarle el cielo al ser humano y que no entrara ni un ser humano al cielo, podía hacerlo. Podía hacerlo porque Él es Dios. El universo lo creó Él, los seres humanos lo creó Él y se rebelaron contra Él. Y Él estaba en todo su derecho de decir, se rebelaron contra mí, lo que merecen es el castigo eterno. Para el cielo no va ni uno, el infierno se va a llenar de ellos. Tenía toda la autoridad de decir eso. Pero hermano, el amor de Dios ha sido tan grande. Imagínese que fue tan grande el amor de Dios y la gracia de Dios, ese don inmerecido, ese regalo que nos da a nosotros que no merecemos, tan grande, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, para nosotros ser limpios y por gracia ser acercados a Él. Tenía toda la autoridad y todo el derecho de rechazarnos a cada uno de nosotros. Que cuando nosotros viniéramos a Él en el arrepentimiento, Él tenía todo el derecho de darnos la espalda. Imagínese usted en ese momento tan vulnerable de reconocer sus pecados y su maldad delante de Dios, y que Dios lo que hubiera hecho es cerrarle el cielo y darle la espalda. ¿Qué esperanza tuviera la humanidad? ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? Pero el amor de Dios es tan grande. Dios es tan bueno, hermano, que no nos dio la espalda. Abrió sus brazos en la cruz de Calvario, derramó su sangre por nosotros
para que pudiéramos llegar a Él. Todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa afuera. Por más terribles que sean los pecados de un ser humano, por más terribles, y esos pecados que nosotros no perdonaríamos como seres humanos, pecados que ningún ser humano aquí perdonaría, ni excusaría, y vienen a Dios, y Dios los restaura, y Dios los limpia, y Dios le perdona, y Dios le da acceso al lugar más santo que hay, al cielo. Entonces, hermano, por gracia, usted no se merece la salvación más que nadie. Ninguno de nosotros nos merecemos la salvación por encima de otra persona. Todos hemos recibido la salvación por gracia, y todo aquel que viene por gracia la recibe. Amén. Y todo esto, solo la Escritura, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, y todo esto es solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Todo, hermano, todo es para la gloria de Dios. Nada que se ha creado en este universo ha sido para otra cosa que no sea la gloria de Dios. Si nos beneficia a nosotros, como quiera, lo más importante es la gloria de Dios. Que nosotros existamos, nosotros no existimos para vivir y complacernos a nosotros mismos y tener nuestra mejor vida ahora y ser y superarnos y ser lo mejor que podamos ser, porque nosotros fuimos puestos en la tierra con el propósito de ser lo mejor que podamos ser. Nosotros fuimos puestos en esta tierra con el propósito de glorificar a Dios, de que nuestra vida glorificara a Dios. Para la gloria de Dios fuimos salvos, no para más nada. Nosotros gozamos de los beneficios del bien de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y vivimos bajo su bendición, bajo su cuidado, pero todo es para su gloria. Todo lo que hagamos, si pues coméis o bebéis, las cosas más comunes que hacemos, comemos, bebemos, dormimos, lo más común, el escritor nos dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que vivimos, nuestra vida es para la gloria de Dios. Y una de las cosas que se descubrió que respondía a que, hermanos, se estaban glorificando los hombres, se glorificaban instituciones, se ocultaba la gloria de Dios detrás de glorificar a la persona, como, hermanos, lo vemos hoy en día. Personas que se levantan y parecen ser ellos los protagonistas de la película. Ellos son los que son. La gloria no llega hasta que ellos llegan. La realidad es, hermano, que todo es para la gloria de Dios. Entendamos eso, tengámoslo en nuestra vida. Todo es para la gloria de nuestro Señor. Y concluimos. Reforma. Volver algo a una forma original, a lo que se supone que fuera. La reforma comienza en el corazón del individuo, cuando consideramos nuestras propias deficiencias ante las Escrituras y resolvemos en nuestro corazón reformar aquello que en nosotros se ha torcido y así glorificar a nuestro Dios. La reforma fue un periodo de tiempo, hermano, que si no hubiera sido porque Dios obró hace 500 años, la fe que nosotros tuviéramos fuera muy distinta, estuviera obscurecida, no conoceríamos lo que conocemos ahora. Fue algo tan importante. Y el espíritu de la reforma debemos tenerlo presente. Mano, hay cosas que se deforman en nuestra vida, que en nuestro corazón se tuercen. Y tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a la fe, tenemos que recibir la gracia de Dios, tenemos que entender lo que es vivir para la gloria de Dios, porque solamente así aquello que se ha torcido puede tomar la forma que Dios quiere que tenga. Solamente así estas vasijas de barro reciben un tesoro que no merecemos tener. Así que, hermano, en esta mañana le exhorto y hermano, que tengan en mente
el espíritu de la reforma. Nosotros en octubre no celebramos lo que es Halloween, no celebramos otra cosa que no sea que nuestra fe estuvo en oscuridad hace 500 años y a Dios le plació por medio de hombres y mujeres traer luz en medio de esa oscuridad. Y celebramos la reforma protestante, porque gracias a que Dios obró en ese tiempo, podemos estar aquí sentados y gozar de la palabra de Dios. Amén, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por este estudio, gracias por lo que has ministrado a mi vida y a la vida de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar lo que tú has hecho por medio de la historia, en medio de los tiempos. Señor, que tú te has glorificado, que tú has revelado tu verdad, que tú no te has mantenido en oculto, que aun cuando el enemigo ha tratado de ocultar tu verdad, tu luz ha resplandecido en medio de las tinieblas. Y podemos gozar de tu salvación y de tu bendición, de tus promesas, de tu gracia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.